Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos ya iniciando esta semana, martes 11 de mayo, 2 de la tarde. Estamos iniciando nuestro ciclo de enseñanzas. Recuerden, todos los días a partir del martes, 2 de la tarde, 8 de la noche. También tenemos el día jueves nuestra transmisión especial para la familia Ibri. Eh, Tenemos el sábado también transmisiones con el Ministerio de Mujeres de Instituto Bíblico, y los domingos, bueno, tenemos nuestra reunión general. Todo esto para bendecir a la Iglesia de Cristo, para bendecir a la Iglesia Verdad y Restauración Internacional, siempre predicando la palabra de Dios, como Él mismo nos ha dicho, ¿no? Predicando a tiempo y fuera de tiempo. Estamos viviendo tiempos eh, difíciles, complicados, diferentes, pero la palabra de Dios y la iglesia de Dios continúa por sobre todas las cosas. Sean todos bienvenidos. Estamos transmitiendo esta enseñanza para el Ministerio de Jóvenes Ibri. Estamos iniciando, bueno, ya no iniciando, ¿no? Sino ya tenemos iniciada una serie nueva, Cuidado Joven, Cuidado Jóvenes. Y hoy vamos a tratar un tema que no está por demás, como todos los que hemos tratado, pero de los que también muchas veces adolecen los jóvenes y tienen consecuencias terribles. Un tema que culturalmente hablando a veces no se atiende, porque pareciera que ser una persona prudente o sensata es como de gente no muy inteligente, ¿no? A veces dicen, perdón la palabra que voy a utilizar, pero a veces dicen es que eres tonto, eres un tonto. O el clásico que cuando están los niños pequeñitos, déjalo que se caiga, déjalo que se lastime. Y si bien no es de que puedas tener en control todas las cosas, porque ciertamente no es así, y ciertamente hay cosas que uno tiene que ir dejando, por ejemplo, los padres a los hijos en su desarrollo, pero para crecimiento. Y otra cosa es ser imprudentes, que ese es el tema de hoy. Cuidado joven con la imprudencia. La otra cosa es ser imprudentes y dejarles hacer cosas que en algún momento los pueda afectar físicamente, emocionalmente, o en su crecimiento, en su madurez como personas, porque las personas que crecen imprudentemente, bueno, le están jugando, podríamos decir así, con fuego, o están haciendo como estos que decían, ¿no? Que vamos a usar la gracia de Dios para pecar. Pues de ninguna manera, les dice el apóstol Pablo. Entonces a veces utilizamos, bueno, es que Dios, sé que Dios me guarda, Dios me cuida, entonces actúo imprudentemente y en algún momento, no lo sabemos cuándo, pueden llegar las consecuencias de ello y ser terribles para la vida. Y esto es algo, nuevamente, es que date cuenta de esto que hemos estado hablando. Muchas de las cosas de las que adolecen las personas adultas se generan en la juventud temprana, en la adolescencia, cuando somos jóvenes. Y van acarreando una cantidad de situaciones y llega un momento en que pueden ser cosas irreparables. El problema es que, le digo, les comento jóvenes, a veces vemos que personas que hacen cantidad de cosas y no les pasa nada. Entonces, es que eso es... Y a veces utilizamos como, o pensamos que son personas que, wow, hacen esto porque tienen cierta capacidad. Y no, la verdad es que a veces es por pura gracia, por pura misericordia de Dios. Y a veces juegan con esto que no les sucede nada. Antes de comenzar te voy a dar una historia que estaba leyendo hace un momento. Un joven, 18 años, en los Estados Unidos, atropella a una mamá de 21 años con su bebé de 4 meses. Ya sabes, ¿no? Hay muchas historias, mucho contenido en el internet y hay cosas que son de notar. Este joven es acusado, tiene dos cargos. Por el primero, me parece, le dan alrededor de unos 8 años, 7 años, más o menos por ahí. 9 años, ¿no? Entre 7 y 9 años, y por el siguiente le dan 15 años. El total son veintitantos años que le dan a este joven de cárcel. ¿Cuál fue la situación?
Él iba en un auto de estos muy deportivos que corren mucho, iba con un amigo, él también iba en uno de esos carros y claro, no estaban en una avenida, no había, ellos pensaban que no había nadie, no había tráfico, nada, y se echaron una carrera en el auto. El jovencito pierde el control, y es algo que voy a ahorita hablar de esto, que estamos hablando de la imprudencia, pierde el control, y pues no se da cuenta, arrolla a la mamá, a la niña, mueren. El Estado le dicta una sentencia de veintitantos años, no recuerdo, pongamos 25 años. Un joven de 18 años, pues bueno, va a pasar una gran parte, más de lo que ha vivido en la cárcel, por un momento de imprudencia. Se ve la cara del joven cuando le están dando las sentencias, igual y ustedes ya lo han visto, porque está ahí en el internet. Ya lo han visto y se ve la cara del joven cuando le dan la sentencia más alta, se sorprende. Y yo no sé hasta dónde alcance a concebir lo que ha sucedido, lo que ha pasado. Yo te digo, ¿sabes cuál es la mentalidad del imprudente? Ay, pues porque él no sabe manejar, no sabe controlar un auto. Yo sí. Es que jugar a ese tipo de situaciones, por ejemplo, en este caso específico, pues las vías, las calles, la carretera son para transportarse, no son para correr, no son para jugar carreras. Vete a un autódromo, por así decirlo, no vete a un autódromo donde es una pista, donde te vas a llevar un cierto nivel de protección, donde está claro que es para eso y si te llega a pasar algo, bueno, pues tú tomaste la decisión y no le va a afectar en general a nadie más que a ti. Pero aquí, o al que va compitiendo contigo, pero ya tomaron un riesgo. Pero aquí una persona, una mujer, una niña que estaban paseando, que no tenían, o sea, que eran personas completamente y totalmente inocentes, bueno, su vida acabó por una imprudencia de un joven que va a pasar muchos años de su vida, va a perder toda su juventud, todo lo que le restaba de juventud ahí en la cárcel. Perdió su vida. Entonces, te decía, tenemos que tener mucho cuidado con jóvenes, porque como jóvenes con esto, bueno, todavía me pongo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes son más propensos a ser precipitados e impulsivos, ¿sí? Los jóvenes saben poco y temen menos. Son propensos a correr apresuradamente hacia el sufrimiento, hacia la ruina, hacia todo peligro, ¿sí? Entonces, de hecho, el apóstol Pablo, cuando le habla a Tito, le dice que exhorte a los jóvenes a que sean prudentes, precisamente. En Tito 2.6 dice asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Sí? Aquí la palabra prudente, bueno, si escudriñas un poquito más en su significado, habla de tener la mente cabal, tener la mente sana, ser moderado. ¿Sí? Digo, parece todo lo contrario y el problema es en la insensatez del joven. Cree que el ser moderado, el que ser cabal, el que ser prudente, el que ser precavido es como de tontos, te decía. Es como de, ay, no, no son hábiles, por eso les pasa esas cosas. Yo sí puedo, a mí no me pasaría esto. Llega un momento en que pasa. A veces sufren consecuencias como estas, porque te estoy narrando una historia real. O sea, no estoy narrando una historia que no sucedió, algo real y que le pasa a cantidad de jóvenes todos los días, jóvenes que pierden su vida literalmente, jóvenes que destruyen su vida literalmente, jóvenes que destruyen la vida de otros o que caen en la ruina completa y totalmente por la imprudencia. Ahora, esto no, es que es muy difícil que puedas llegar a un entendimiento. Aquí el punto primeramente es cuida la exhortación. Porque si tú cuidas la exhortación, es decir, si tú atiendes la exhortación a ser prudente, vas a partir desde un principio y poco a poco vas a ir entendiendo cuál es el punto correcto, cuál es el punto medio, cuál es el punto pleno de esto. Porque te digo, no es entonces, no salgas porque te va a pasar algo, porque ese es el otro extremo, ¿no? No hagas esto porque te va a pasar aquello, no es caer en ese punto. Pero si empiezas cuidando la exhortación de la imprudencia, por ejemplo aquí en Tito 2.6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Es una exhortación, ahí iniciamos. ¿Sí? Entendiendo que tenemos que ser prudentes y poco a poco Dios nos va a dar
nos va a dar el parámetro donde podemos actuar en prudencia sin necesidad de caer ni en un extremo ni en el otro. Son más propensos los jóvenes a ser precipitados, impulsivos. Una parte que deja claro de la Biblia, en la Biblia esto es los jóvenes consejeros de Roboam, ¿sí? Le aconsejaron de una forma muy imprudente, muy precipitada, muy impulsiva al rey Roboam, y vean lo que sucedió. Vamos ahí al primer libro de Reyes, en el capítulo 12, en el versículo número 6. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo número 6. Dice, el rey Roboam pidió consejo a los ancianos. Primero fue a los ancianos, para que veamos la diferencia, ¿no? A los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? El pueblo le había pedido que bajara un poco, que bajara el yugo que traían. Ellos sentían que era demasiado la carga que tenían. Entonces el pueblo va, le pide esta situación. Entonces el rey Roboam va primeramente con los ancianos que sirvieron con su padre, que tenían la experiencia, que tenían las capacidades. Aquí se abre un paréntesis, ¿no? Por ejemplo, ahorita vienen elecciones y ahorita está de moda que el que era famoso, que el que era actor, que el que era el primo, que el que era el tío, que el que era el hijo, que el que era el sobrino, son los que se ponen y no tienen la experiencia para gobernar. Entonces ahí ten cuidado, si tú ya eres de los que votan, no te dejes ir por esto, porque ve lo que pasa, ¿no? Él fue con los que tenían experiencia. Y dice, y ellos le respondieron diciendo, si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. A veces es contrario a lo que llegamos a hacer aún cuando llega la gente con necesidades, con peticiones, con demandas a veces. Los ancianos, los que tenían la experiencia, el conocimiento, los que tenían la madurez, que no era cualquier improvisado, que no era cualquier que decía, yo puedo hacerlo, sí, tú puedes hacerlo, pero a ver cómo lo haces, ese es el punto. ¿Sí? Yo he visto que el imprudente es así. No, yo puedo, no, es que primero aprende y después haz. Porque si no, pues de hacerlo, pues sí, pero a ver cómo. Entonces, cuando fue con los que sabían, le dijeron, si hoy te haces siervo de este pueblo y les sirves y les concedes su petición y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Dice, pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió, dice ahí, consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Jóvenes que estaban en la misma condición, en el mismo lugar, dice, y les dijo, ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Dice, y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú haz lo más ligero para nosotros. Así les hablarás. Dice, mi dedo meñique, dice, es más grueso que los lomos de mi padre. Dice, por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, dice, pero yo os castigaré con escorpiones. Este consejo precipitado y también la actitud precipitada de Roboam, ciertamente lo puedes después tú leer, lo llevó a la ruina. Lo precipitó a la ruina por la imprudencia, por la insensatez en la que cayeron. Por eso te digo, no nada más es la imprudencia de hacer cosas que pongan en peligro tu cuerpo, no tu vida, que te caigas, que choques, que esto. No, las decisiones que tomas en una imprudencia, vean, o sea, y aún hay personas, aún puede existir hasta líderes que vayan y le pregunten a los que menos saben. Pero eso sí, vean, dice, y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Entonces, ellos estaban en una posición donde a veces son así las personas, ¿no? Donde todo a lo que tú hablas te dicen que sí, con tal de estar ahí. Pero a veces tú necesitas ir a pedir consejo a los sabios, a los prudentes, porque si no vas a actuar en una imprudencia. Desde ahí vemos la primera imprudencia, ¿no?
Toma el consejo de los sabios, toma el consejo de los ancianos, de los que habían gobernado con su padre, de los que tenían conocimiento, de los que tenían madurez y lo desprecia. Entonces va con aquellos que de su misma edad, que estaban en el mismo lugar, en la misma falta de conocimiento que él, y van y le preguntan. Y ellos tal vez se ensoberbecieron porque dijeron, tú eres rey. Y ellos se sintieron también como parte porque pues ellos les servían, tenían un lugar. Entonces, no, estos que dicen que hay que aligerar, que no, es más, necesitan más. Ponles más cosas, ponles más trabajo, ponles más impuestos, ponles mayores castigos. Y bueno, fue la imprudencia que trajo la ruina a Roboam. Tienes que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque la imprudencia no admite nada por parte de la razón. ¿Sí? Ves que ahí es un salto. Por ejemplo, es que yo veo que los jóvenes adolecen mucho en esto, ¿no? Que es si tú saltas está muy lejos, es casi imposible, pero tú dices, yo puedo, porque te crees superhéroe, porque te crees Superman, porque has visto muchas películas de acción. Entonces, pero voltean y, oye, no, es que está muy alto, no, no pasa nada, yo puedo. La imprudencia es una de las características, no admite nada por parte de la razón, ¿sí? Sino que lo irrazonable es lo que dicta, no la razón. Entonces es una forma de tú ver si hay imprudencia, si tú estás actuando en imprudencia, no es razonable tu pensamiento o el pensamiento del otro. Mira, así como la pereza rara vez genera acciones para un buen nacimiento, la imprudencia abortará esas acciones antes de que estén bien formadas. ¿Sí? Imagínate la pereza de un doctor, imagínate la pereza de la mujer que está embarazada y no se ponen en el momento de que tenemos que hacer lo correcto, generando buenas acciones para que haya un buen nacimiento del pequeño. Bueno, te estoy dando este ejemplo porque la imprudencia aborta a esas acciones antes de estar bien formadas. No permite siquiera llegar a un razonamiento, a una madurez, a un crecimiento, a un ser cabal. Y hay personas que siguen, ya tienen años y siguen de imprudentes. Y te digo, esto es un problema hasta social porque te ríes, ya se corrió, se aventó y se rompió la cara, pero dicen estas expresiones, ¿no? Pero y lo jugado nadie nos lo quita, no, lo bailado nadie nos lo quita, lo disfrutado, no es lo que Dios quiere, no es la vida que Dios quiere para ti. Un espíritu imprudente es un espíritu impío, ¿sí? Es un espíritu impulsivo, no tiene dominio propio y es un espíritu débil, no es fuerte. Puede aparentar, porque te digo, hoy los imprudentes parece que son los fuertes, pero realmente son los débiles, son los impíos, son los impulsivos. De hecho, es que no es mi pensamiento, eso es algo que tienes que ir considerando. O sea, aquí no te vengo a dar mi pensamiento ni mi razonamiento. La misma Biblia lo dice, de espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Sí? De un espíritu sereno, no imprudente ni impulsivo, listo en cada momento para librar su arma de la ira. Puedes leer, por ejemplo, el Proverbio 17:27. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Esta palabra espíritu sereno también se traduce como prudente. El que retiene sus palabras, dice, tiene conocimiento, el que sabe guardar su boca. Y después dice, el de espíritu sereno, el de espíritu prudente es hombre entendido. Y aquí va muy de la mano porque también esta palabra sereno tiene un significado muy especial que dice enfriar. ¿Sí? Porque a veces por querer lucirte ante la chica o ante el chico o ante los amigos o ante las demás personas o querer tú decir yo soy el más fuerte, yo soy el más hábil y todo, estás ahora sí que como caliente en tu espíritu, estás enardecido por el furor de querer y hacer y todo, sino el espíritu que sabe enfriarse es el hombre entendido. La imprudencia, de hecho, acobarda al hombre. ¿Por qué? Porque te digo, es más fácil ir
con todos a la imprudencia que decir, no, yo no, yo no, yo no tengo que hacer, yo no necesito hacer esto. Por ejemplo, jóvenes, sé que muchos ya van a empezar a manejar la carretera, las vías, las calles son para transportarte, ¿sí? Y hay un reglamento que tienes que seguir. Si tú quieres correr, si tú quieres ver que quieres jugar como en las películas, ser rápido y furioso, o lo que sea, claro, no con autorización de tus padres, de una forma corriente, ve a un autódromo, ve a los go-karts. Hace poquito me acuerdo, fuimos con unos jóvenes, con unos amigos de la iglesia, pues vamos ahí, ¿no? Pues a lo que vamos y una de esas pues iba muy rápido, iba compitiendo y me fui, me estrellé, me lastimé, estuve varias semanas con el pie malo, pero pues dije, bueno, independientemente de eso, pues aquí este es el lugar. Este es el lugar para hacerlo, ¿no? El afectado fui yo, nadie, no fue ni mi familia, ni mis hijos, ni otras personas, ni el patrimonio, ni nada. Para eso están esos lugares. Pero para transportarse, pues son las calles, hay que atender todo el reglamento, todos los lineamientos, toda la cabalidad en eso. Los digo porque yo sé que muchos empiezan con esa cosquilla, hombres y mujeres, ¿no? Y otro tipo de cosas, ¿no? La imprudencia acobarda al hombre, lo ubica debajo de la feminidad y de la masculinidad. Porque nada tiene que ver ser imprudente con ser más masculino o ser más femenina. Al todo lo contrario. ¿Sí? Hubo un hombre, ustedes conocen y han escuchado que había un templo muy famoso en Éfeso, el templo de Diana. Y no estoy hablando desde una perspectiva de poder defender el templo. De hecho, bueno, para el cristiano podría decir que bueno, que pasó eso, ¿no? Pero pues era algo, arquitectónicamente hablando, del tiempo era algo maravilloso, ¿sí? Y este hombre Erasto, un imprudente, en una noche destruyó con fuego el templo de Diana en Éfeso, ¿sí? Llevaba de construcción 220 años, tardó en construirse ese templo. Te digo, no estamos hablando que fuera un buen templo ni nada, sino imagínate algo que le dedicaron más de 200 años, un hombre en su imprudencia lo destruyó en una noche. Increíble, ¿no? Y hay cosas que así llegan a pasar en una imprudencia, eh, puedes echar a perder todo, echarlo a perder todo, completa y totalmente. Nunca se acabará de describir los muchos males que son introducidos en el mundo, en las vidas, por causa de la imprudencia. ¿Sí? Y normalmente la imprudencia está en la juventud. Por lo tanto, jóvenes, debemos de rechazarla y de protegernos contra ella, no a la imprudencia. Sabes que puedes salir, sabes de que tienes que cuidarte mucho de la imprudencia, vas a perder oportunidades por la imprudencia, puedes padecer accidentes por la imprudencia, puedes llegar a padecer hasta enfermedades por la imprudencia, puedes despilfarrar dinero por la imprudencia, puedes tomar decisiones determinantes de forma equivocada por la imprudencia, puede conducirte a la ruina, puede haber embarazos no deseados por la imprudencia. Y lo peor, puede llegar la muerte a tu vida o a la de otros por tu imprudencia. No lo tires, no, la exhortación está, pero no lo tires, el que sabe, no, créemelo. Todos los días jóvenes destruyen sus vidas o las pierden por causa de la imprudencia. Cuidado, cuidado joven, con la imprudencia. Sé prudente. Sé de un espíritu sabio, aprende a atender el consejo, la reprensión, enfríate, no hagas las cosas por hacerlas, no hagas porque todos lo hacen. Ten cuidado, no eres Superman, no eres un superhéroe, no eres un superhombre. Recuerda, eres un ser finito en el sentido de que si te caes y te avientas de un lado, te mueres. En ese sentido, cuidado jóvenes. Dios los guarde, Dios los bendiga. Es todo por hoy.
Ten mucho cuidado con la imprudencia. Exhortamos a los jóvenes a que sean prudentes, que tengan la mente cabal, sana y que sean moderados. Recuerda, lo único que te va a mantener tu mente cabal y tu mente sana es la palabra de Dios, la voluntad de Dios en tu vida, el cuidado que Dios tiene por medio de tus autoridades, por medio de tus padres, por medio de la iglesia. Sé prudente. No por una situación pierdas todo lo que Dios te ha dado. Dios los guarde, Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima enseñanza. Seguimos orando por ustedes, que Dios los guarde, que Dios esté con ustedes, con sus familias. Hasta pronto.